Primeramente voy a saludar a todos los alumnos de la Cátedra de Semiología del Hospital Nacional de Clínicas. Desarrollaremos en este video el contenido teórico de la actividad número 5. Corresponde a los temas piel, faneras, tejido celular subcutáneo. Este material es complementario a la lectura correspondiente al libro recomendado por la cátedra. El primer tema a desarrollar es piel. Iniciaremos con un breve repaso histológico y luego mencionaremos las características normales: color, turgor, elasticidad, humedad, temperatura y algunas otras consideraciones. El sistema tegumentario está formado por la piel y los anexos o faneras, el pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. La piel es una cubierta protectora fuerte y elástica que puede llegar a medir 2 metros cuadrados en un adulto promedio, formada por dos capas, la epidermis y la dermis. La epidermis es avascular y depende de la dermis para su nutrición. Los queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel son las principales células de la epidermis. Los queratinocitos producen queratina y son las células predominantes. Tienen una función estructural protectora e impermeabilizante. Los melanocitos producen el principal pigmento, que es la melanina. Las células de Langerhans son presentadoras de antígeno y su función es inmunoprotectora o reguladora. En la parte más profunda de la epidermis se encuentra la membrana basal, que es el límite o divisorio entre la dermis y epidermis. La dermis está formada por tejido conectivo muy vascularizado. Contiene elastina, colágeno, reticulina. En ella hay receptores especializados para el tacto, dolor, temperatura. En este espacio se encuentran también las glándulas sudoríparas, sebáceas, el músculo erector del pelo y el folículo piloso, cuyo extremo libre atravesará la epidermis. Resumiendo las funciones de la piel, es una cubierta protectora e impermeable, participa en la termorregulación gracias a la vasoconstricción, vasodilatación, sudoración y pilorerección. Por la sudoración excreta productos metabólicos y los rayos ultravioletas en contacto con la piel participan en la síntesis de la vitamina D. La primera característica es el color. La inspección permite evaluar el colorido de la piel. El colorido normal es debido a tres factores principales: la irrigación sanguínea, la hemoglobina oxigenada, que brinda un colorido rosado, el pigmento natural, la melanina, de color marrón, y el colorido propio del tejido elástico y colágeno, amarillo. El colorido normal es una combinación de estos tres factores. Influye también el espesor de la piel y otras variables de acuerdo a la raza, a la edad y a la exposición solar. El color de la piel y ciertos rasgos caracterizan a los grupos étnicos o las razas. El color de los seres humanos puede clasificarse de acuerdo a 4 colores: blanco, negro, amarillo y rojo. Destacaremos los principales coloridos patológicos: la palidez, cianosis, ictericia, discromías y otros ejemplos. La palidez es el aumento del tono blanquecino de la piel y las mucosas. Esto es independiente del color racial. Puede ser generalizada o localizada. La generalizada puede ser transitoria o permanente. La palidez transitoria sucede cuando se compromete la irrigación sanguínea. Es uno de los 3 factores principales en el colorido normal de la piel. Un paciente que sufre un síncope o una hipotensión tiene como consecuencia de la vasoconstricción cutánea una palidez transitoria. Sus mucosas se mantienen rosadas. Recupera su color normal cuando normaliza sus signos vitales. Una palidez generalizada permanente con compromiso de piel y mucosas puede ser causada por un síndrome anémico. La anemia se define cuando la masa de glóbulos rojos
disminuye por debajo del valor normal. En la práctica, se utiliza la hemoglobina menor a 12 gramos decilitros para definirla, pero recién con valores menores a 8 o 7 gramos por decilitros, se observa la palidez en la piel y las mucosas. Tiene mayor especificidad o valor diagnóstico buscar la palidez en la mucosa yugal, el paladar, la faringe, la conjuntiva palpebral, buscando esa línea roja inmediatamente por dentro del borde libre del párpado inferior que puede atenuarse o desaparecer. En los labios, en las palmas de las manos, buscando la palidez de los surcos. La palidez localizada podría observarse, por ejemplo, en un miembro inferior si sufriera una obstrucción vascular, sobre todo arterial. La ictericia es el colorido amarillo de la piel y las mucosas debido al aumento de la bilirrubina sanguínea. El valor normal de la bilirrubina es hasta 1 miligramos decilitro. Recién cuando supera los 2 a 3 miligramos decilitros se podría inspeccionar clínicamente. Tiene mucho significado clínico porque seguro advierte una situación patológica. En este práctico nos limitaremos a reconocer a la ictericia como un colorido patológico. El 80% de la bilirrubina proviene del metabolismo de la hemoglobina. Solo un laboratorio permite distinguir las dos formas de bilirrubina, la indirecta o no conjugada y la directa o conjugada. Es necesario diferenciar a la ictericia de la pseudoictericia. La ictericia se pone de manifiesto en la piel y en las mucosas. Inspeccionar la piel en su totalidad, incluso en regiones menos expuestas al sol, permitirá reconocer el tinte amarillo. Y en las mucosas, sobre todo la esclera o esclerótica, que es el sector blanco de los ojos, suele tener gran afinidad por la bilirrubina, por la elastina que lo compone. En cambio, la pseudoictericia, por hipercarotinemia, se pone en evidencia en las palmas y en las plantas y no involucra a la esclera. Cianosis es la coloración azulada de la piel y las mucosas cuando la concentración absoluta de hemoglobina reducida es de 5 gramos decilitros o mayor en sangre capilar. La hemoglobina transporta el oxígeno. Existen dos formas de hemoglobina, la reducida o desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. Tienen diferente afinidad por el oxígeno y esto sucede por los cambios conformacionales de sus proteínas y las uniones electrostáticas. La conformación T tensa de la desoxihemoglobina y la conformación R relajada de la oxihemoglobina. La hemoglobina se satura rápidamente a medida que se oxigena en el pulmón y cede en forma rápida el oxígeno y se desatura en los tejidos, donde libera el oxígeno. La oxihemoglobina y la hemoglobina reducida tienen diferentes coloraciones. Esto se refleja en la piel y en las mucosas. El tinte azulado del aumento de la hemoglobina reducida hace que los capilares y vénulas en la piel más delgada y más vascularizada sea el lugar más evidente. Los labios, las alas de la nariz, el pabellón auricular y los lechos ungueales, y en las mucosas en la lengua y en la conjuntiva palpebral. La cianosis desaparece a la vitropresión. La cianosis es central o universal o generalizada. Se inspecciona en labios, región malar, lengua y mucosa sublingual. El problema radica en la disminución de la saturación arterial de oxígeno, cuyas causas son pulmonares, por ejemplo una neumonía, EPOC, neumotórax. Otras causas de cianosis central son las cardiopatías congénitas. La cianosis periférica puede ser generalizada o localizada. La razón de esta cianosis es la extracción tisular de oxígeno excesiva o demorada,
con la saturación arterial normal. La periférica es generalizada cuando hay una caída del volumen minuto cardíaco, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, en el shock o en la insuficiencia cardíaca. Se localizan regiones acras, manos, pies, dedos, lechos unguiales, piel de la región rotuliana, tobillos. No afecta a las mucosas y mejora con el calor y el masaje. No mejora con el oxígeno. La cianosis periférica localizada es debida a una vasoconstricción, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, o a una obstrucción arterial o venosa que afecte a la región comprometida. La rubicundez es la coloración rojiza de la piel, por vasodilatación de los vasos dérmicos, anomalías de la piel, alteraciones del contenido sanguíneo. Puede ser transitoria, por ejemplo, la desencadenada por emociones, vergüenza, sofocón hormonal, por calor o por el alcohol. Y las persistentes, llamadas eritrodermias. Puntualmente puede ser en el alcoholismo crónico por la vasodilatación permanente y en algunas enfermedades autoinmunes como en el lupus eritematoso sistémicos y en otras como en la policitemia. Las discromías son alteraciones circunscriptas o difusas del color de la piel. Mencionaremos algunos ejemplos de significado clínico por su prevalencia. Por ejemplo, el vitiligo, por definición, es una mácula o mancha hipopigmentada sin alteraciones en el relieve, o sea, no se determina por la palpación y desaparece a la vitropresión. Es una enfermedad autoinmune que destruye los melanocitos de la piel, las mucosas, los ojos y los bulbos pilosos. El 1 al 2% de la población mundial lo padece y las áreas favoritas son el dorso de la mano, los codos, las rodillas, las zonas periorificiales de la boca, párpados y región genital. El mayor ejemplo de hipopigmentación difusa generalizada es el albinismo oculocutáneo. Es una enfermedad de rasgos autosómicos recesivos. El déficit de tirosinasa no permite la oxidación de tirosina a melanina y hay una reducción generalizada en la pigmentación del pelo, de la piel y los ojos. Melasmas son manchas color marrón o grisáceas. Se conoce también su aparición en el embarazo por razones hormonales y afecta a regiones fotoexpuestas, por ejemplo, la cara. Es una hipermelanosis. La hiperpigmentación del embarazo es considerada una situación fisiológica en regiones normalmente más oscuras, por ejemplo las areolas, pezones, vulva, región perianal. El estrógeno y la progesterona son fuertes inductores melanogénicos. El melasma del embarazo son manchas marrones oscuras, irregulares de bordes neto en el rostro de las embarazadas. La hiperpigmentación de la enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal primaria, sucede por el aumento del precursor de adenocorticotrofina, que es la proopiomelanocortina, que estimula conjuntamente a la hormona estimulante de melanocitos. La hiperpigmentación es generalizada, más acentuada en las zonas fotoexpuestas como cara, cuello, dorso de la mano, región de roce o presión, nudillos, también en la cavidad bucal y paladar. La acanthosis nigricans es un pigmento localizado en los pliegues, región del cuello, axila, ingle, pliegue submamario, de colorido amarillento grisáceo, aterciopelado, hiperqueratósico o engrosado, generado por la resistencia a la insulina.
La hiperinsulinemia estimula el factor de crecimiento de los queratinocitos y los fibroblastos dérmicos, ocasionando este color. La eritrodermia es un eritema generalizado que desaparece a la vitropresión y puede ser descamativa. El fenómeno de base es una hiperemia. La eritrodermia es una entidad que obedece a diferentes causas. El turgor se refiere a la rigidez natural de la piel, que se pone en evidencia al realizar un pliegue o un pellizco entre el dedo índice y el pulgar, evitando incluir al tejido celular subcutáneo. Dicha resistencia al pliegue o turgor entonces depende de muchos factores, por ejemplo, nutricionales y la edad o el estado de hidratación. La elasticidad es la velocidad o capacidad de retorno a su posición habitual. Adquiere interés cuando este retorno está demorado, significando alteración en el estado de hidratación, es decir, deshidratación. El turgor es normal cuando existe una leve resistencia al pliegue y la elasticidad es normal cuando el pliegue regresa rápidamente a su posición original. Estas son apreciaciones subjetivas. Adquieren importancia en algunas situaciones clínicas en donde es importante evaluar estados nutricionales o el estado de hidratación. El turgor y la elasticidad se evalúan conjuntamente y es evidente algunas variaciones fisiológicas. Por ejemplo, la piel del bebé tiene un turgor aumentado y el anciano tiene el turgor levemente disminuido y la elasticidad demorada. Hay regiones corporales en donde la piel es más resistente y más o menos elástica. Se puede evaluar en cualquier sector corporal, pero es habitual evaluar el turgor en el dorso de la mano, en el brazo o antebrazo o en la región lateral del abdomen. La humedad de la piel depende de las glándulas sudoríparas. Es variable de acuerdo al estado de hidratación y del sistema nervioso. Y la untuosidad depende de las glándulas sebáceas, que le otorga la característica de grasitud. La piel es normalmente más o menos húmeda según las regiones corporales. La untuosidad también depende de las regiones corporales. La humedad y la untuosidad se pueden evaluar por inspección y palpación, observando el brillo normal de la piel, brillo leve a aspecto mate, disminuido cuando no hay brillo y aspecto seco, aumentado o aspecto mojado. Y a la palpación se advierte la característica húmeda o mojada y la grasitud de la untuosidad. La hiperhidrosis es el aumento de la sudoración de las glándulas sudoríparas. Esto puede suceder por el calor ambiental, luego de una actividad física, en un síndrome febril o en un estado de aumento del metabolismo. Puede ser generalizada o localizada en manos, axilas, pies, caras y también puede deberse a estados emocionales. La hipohidrosis o anhidrosis puede ser consecuencia de un metabolismo basal bajo, por ejemplo un hipotiroidismo, o por el envejecimiento. La xerosis o xerodermia es un término que define a la piel seca y áspera. Puede estar descamada y ser secundaria a la anhidrosis. La temperatura de la piel normalmente es tibia. Se evalúa mediante la palpación utilizando el dorso de la mano del operador sobre las diferentes regiones corporales que se quieran evaluar. Normalmente las rodillas tienen una temperatura disminuida. La temperatura puede estar conservada, aumentada o disminuida. Los fenómenos que pueden aumentar o disminuir la temperatura de la piel pueden ser ambientales, metabólicos, inflamatorios, infecciosos, vasculares, etc.
Y si hubiera alteraciones en la temperatura de la piel, habría otras características en el colorido, por ejemplo, que ayudarían probablemente a identificar su causa. Las lesiones son cambios o alteraciones en la estructura normal de la piel. El reconocimiento de las mismas son la clave para los diagnósticos de muchas enfermedades. Las lesiones primarias aparecen sobre piel sana. Estas son mácula, pápula, placa, vesícula, pústula, vegetación, nódulo, tumor. Las lesiones secundarias son escama, costra, escara, fisura, atrofia, esclerosis, liquenificación y cicatriz, y asientan sobre piel enferma o previamente lesionada. La mácula o mancha es solo un cambio en la coloración de la piel. No hay cambios en el relieve. Cuando la mácula es extensa se llama eritema, y cuando el eritema ocupa regiones corporales más extensas aún, por ejemplo tronco o miembros, se llama exantema. El exantema puede ser morbidiforme, cuando el eritema comparte zonas con piel sana, y escarlatiforme, cuando la piel está totalmente comprometida. La mácula puede ser vascular o pigmentaria. La mácula vascular desaparece a la vitropresión y la pigmentaria no lo hace. Mácula pigmentaria. El pigmento de una mácula pigmentaria puede ser melanina misma. La lesión más conocida es el nevus o lunar. De tamaño variable, más bien pequeño, bien delimitado, redondeado. Otras máculas pigmentarias, por extravasación de glóbulos rojos, son las tres lesiones clásicas, llamadas petequias, púrpuras y equimosis. Las petequias son lesiones puntuales y muy pequeñas. Las púrpuras, algo mayores, a 5 milímetros aproximadamente. Y la equimosis es un área de infiltración hemática, algo irregular y difusa. La pápula es una elevación circunscripta de la piel de tamaño aproximado a 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Las pápulas pueden generarse por aumento de la celularidad de la epidermis, por ejemplo, una verruga, o por aumento de la celularidad de la dermis, las maculopápulas de la sífilis secundaria. También pueden ser dermoepidérmicas en el líquen plano y pueden tener contenido líquido, como por ejemplo en la urticaria. La vesícula es una lesión circunscripta, sobreelevada, pequeña, epidérmica de contenido líquido seroso, generalmente transparente, y puede su contenido estar tabicado. Puede observarse en el herpes o en la varicela, por ejemplo. Las pústulas son similares a la vesícula, pero su contenido no es transparente, sino purulento. El ejemplo sería el acné. La ampolla es de mayor tamaño, mayor generalmente a 5 milímetros, unilocular, generalmente epidérmica, y su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. Placa. Cuando la pápula predomina en tamaño, se denomina placa. Es una lesión entonces epidérmica, con color, suele ser eritematosa y sobreelevada, pero la placa predomina en extensión y superficie, pero no en profundidad. Un ejemplo es la erisipela. La vegetación es una proyección de las papilas dérmicas que se proyectan en la epidermis. Por ejemplo, las verrugas vulgares. Las verrugas son lesiones muy frecuentes en la población que afecta a los adultos y a los niños. Son provocadas por el papiloma virus.
Hay más de 100 tipos de papilomavirus. El 70% de las verrugas son llamadas verrugas vulgares. Las plantares le siguen en frecuencia y luego las verrugas genitales. Todas se transmiten por contacto de piel y mucosas por una lesión infectada. La importancia epidemiológica la tienen las verrugas genitales y zonas relacionadas a la boca, región perianal, vulva, vagina y mucosa del cuello del útero, faringe y laringe. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo. Se relaciona con cáncer de cuello de útero y otras enfermedades malignas asociadas a mucosas también. Existe una vacuna en el calendario obligatorio en la Argentina gratuita para niñas nacidas desde el año 2000 y varones nacidos a partir del 2006. Esta vacuna incluye algunos de los tipos del papiloma 6, 11, 16 y 18. En la siguiente foto mostramos algunas mucosas que tienen el papilomavirus. Por ejemplo, las cuerdas vocales, el cuello del útero y la región de amígdala y pilar posterior de la faringe. Se reconocen alteraciones del color o la prominencia de una lesión vegetante que altera el colorido y el aspecto normal de la mucosa. También observamos que puede haber adenopatías reactivas regionales. El nódulo es una lesión sólida. Puede estar localizado en la dermis, como lo muestra el esquema, o en la hipodermis. Es más profundo que extenso, es más palpable que visible. Suele dejar cicatriz. La consistencia también es variable. Por ejemplo, el eritema nudoso y el forúnculo. El eritema nudoso o nodoso se trata de nódulos dolorosos que presentan signos inflamatorios como enrojecimiento y aumento de temperatura y se localizan predominantemente en miembros inferiores en la región pretibial. Su origen puede ser infeccioso, inmunitario y frecuentemente una reacción adversa a un medicamento. El forúnculo es generalmente la infección del folículo piloso, localizado en la dermis, con compromiso hipodérmico cercano e inicialmente en forma de nódulo que luego puede supurar. El tumor es una neoformación no inflamatoria, sobreelevada, de contenido y tamaño variable, más bien sólido, no claramente circunscripto, que tiende a crecer. Los tumores pueden ser benignos, por ejemplo, la neurofibromatosis, o malignos, por ejemplo, el melanoma. Pueden estar ulcerados también. Si está interesado en conocer sobre neurofibromatosis, puede acceder al link que le mencionamos en la diapositiva. Destacaremos la información particular del melanoma. Es un tipo de cáncer de piel invasivo y grave. Es importante advertir las características semiológicas de una maculopápula sospechosa de melanoma. Así se generó el conocido ABCD para su identificación. Una maculopápula asimétrica, con bordes variables, con un color no uniforme, generalmente oscuro, y un diámetro variable, mayor a 6 milímetros, sugiere melanoma. No tiene que cumplir todas las condiciones, pero advertir alguna de estas características ya es motivo para que dicha lesión sea evaluada por un especialista, o podemos determinar también su extracción y valoración celular por el anatomopatólogo, quien nos determinará el diagnóstico definitivo. Las lesiones secundarias son aquellas que asientan sobre una piel previamente enferma. Las escamas son laminillas secas, fragmentadas, que se eliminan espontáneamente. Son células queratinizadas en la epidermis que se acumulan y desprenden.
diferente de la costra, que es un exudado seco, sobreelevado de tamaño variable. Dicha desecación puede ser plasma, sangre o pus, que al evaporarse deja el residuo sólido en forma de costra. La escara es una formación o placa de tejido necrosado de la piel. Aparece por razones multifactoriales, como el estado nutricional, zonas de presión o apoyo en pacientes que deben realizar largos reposos o en aquellos pacientes postrados. Indemnidad del sistema nervioso, las picaduras, infecciones son factores que contribuyen. Pero finalmente es la hipoxia la mayor responsable que genera la muerte celular. Su tamaño puede ser variable de unos pocos milímetros a varios centímetros. Suelen ser redondeadas, de color negro y límites netos. Cuando este tejido se cae o se extirpa, suele dejar una úlcera de fondo. La fisura es una separación lineal que abarca la epidermis y llega a dermis. Entonces es lineal, es profunda y de colorido rojizo. En las regiones más gruesas de la piel, hiperqueratósicas, por ejemplo en las palmas, en las plantas o en los codos, suelen instalarse con mayor frecuencia. También en las regiones interdigitales. Un ejemplo típico sería el provocado por las micosis. La atrofia es el adelgazamiento de la superficie de la piel, con disminución del espesor y la elasticidad. Fisiológicamente sucede en el anciano. La atrofia sucede en la epidermis y dermis y también en hipodermis. Patológicamente podría ser la estría un ejemplo de atrofia. Las estrías pueden suceder por pérdida de peso y la consecuencia del estiramiento y ruptura de las fibras elásticas de la piel. También el exceso de corticoides puede generar estrías porque inhibe la síntesis de colágeno de la piel. Las estrías del hipercortisolismo son de más de 1 centímetro de ancho y de color púrpura. Se localizan en el abdomen, tórax anterior, axilas y la parte interna de los brazos. Esclerosis, el término esclero significa duro o endurecido. En la esclerosis hay induración de la piel, con adherencia a planos profundos. No tiene arrugas y hay dificultad para realizar un pliegue. El ejemplo clásico de la esclerosis es la esclerodermia. Suele ser localizada en la piel o generalizada cuando compromete a otros órganos. La liquenificación es un término que refiere a la piel engrosada, pero con acentuación del cuadriculado normal, generalmente a causa del rascado crónico. También puede estar hiperpigmentada por la misma razón. La cicatriz es un tejido fibroso de reparación, muy variable incluso en su color y depende también de su momento evolutivo. El queloide es un tipo de cicatriz que se desarrolla exageradamente, formando un tumor fibroso prominente que deforma la zona. Se considera que hay una predisposición individual para desarrollar este tipo de cicatriz. A continuación desarrollaremos los anexos pelo y uña. La unidad pilosebácea incluye el pelo, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea y la sudorípada. El pelo tiene dos porciones principales, la raíz y el tallo. La parte inferior de la raíz, llamada bulbo, está en relación con la papila dérmica, desde donde se nutre. Los melanocitos de la matriz de la epidermis son los que dan la coloración del pelo. El 80% del pelo se encuentra en fase anágena o de crecimiento
el 14% en fase telógena o de reposo y el 1% en fase catágena o de involución. Crece 0,33 milímetros por día o 1 centímetro por mes y existe una caída fisiológica de 50 pelos diarios. Los tipos de pelos son: lanugo, es el pelo del feto; el vello, que reemplaza el lanugo y cubre todo el cuerpo; y el pelo terminal, que es grueso, duro, pigmentado, en cuero cabelludo, cejas, pestañas, barba, axila y pubis. La distribución del pelo y el crecimiento están bajo un control endocrino y genético. Por lo tanto, existe una variable típica entre el hombre y la mujer. La mujer en el rostro tiene vello, el varón tiene pelo terminal en la zona de bigote y barba. El varón puede tener pelo en el pecho y abdomen, y el pelo o vello púbico asciende hacia el ombligo. En la mujer el vello púbico tiene forma de triángulo invertido. Las principales alteraciones del pelo son la alopecia e hirsutismo. La alopecia es la pérdida significativa del cabello. Puede ser por agentes físicos, químicos o predisposición genética, estrés y enfermedades autoinmunes. La alopecia puede ser circunscripta, llamada areata, y la difusa. La calvicie es una alopecia difusa tipo androgénica. La más común en la población, la alopecia androgénica, tiene un patrón de pérdida de cabello en el varón sobre el vértex, región bitemporal, y un retroceso en el implante de la línea anterior del pelo. Y en la mujer se mantiene la línea anterior y hay un enrarecimiento en la región superior del cuero cabelludo. El hirsutismo es el patrón masculino de crecimiento del pelo en una mujer, condicionado por razones hormonales, el exceso de andrógeno. El pelo puede advertirse en la parte inferior del abdomen, en los senos, en la zona de bigote y barba. Puede haber trastornos en los ciclos menstruales y otros signos de virilización. Es necesario estudiar en profundidad a toda mujer que presenta hirsutismo. Las uñas son estructuras epidérmicas modificadas que cubren la extremidad distal de los dedos. Sus partes son el pliegue ungueal, la cutícula, la lúnula, la placa ungueal y el borde libre. La matriz de la uña se encuentra debajo de la cutícula. Desde ahí la uña crece en sentido distal. Son ligeramente convexas. Por debajo de la placa ungueal se encuentra el lecho ungueal ricamente vascularizado y por eso su color rosado. La placa ungueal es transparente. La onicolisis es la separación de la placa ungueal del lecho, propio de infecciones por hongos, algunos químicos, trastornos circulatorios crónicos, enfermedades, por ejemplo, psoriasis y enfermedad tiroidea. La onicolisis puede ser la antesala de la onicomicosis. La onicomicosis es una infección por hongos en donde se evidencia el aumento del grosor de la uña, la pérdida de la transparencia y el colorido amarillento oscuro y marcadas estriaciones longitudinales. La onicomadesis es el desprendimiento de la uña desde su parte proximal. El estrés y los traumatismos pueden ser sus causas. La evolución puede ser la caída de la placa ungueal. Las uñas punteadas son depresiones puntiformes de la placa ungueal, también llamadas uñas en dedal. Sus principales causas son la psoriasis, traumatismos y pueden asociarse a la alopecia areata. La coiloniquia, también llamada uña en cuchara, caracterizada por la pérdida completa de la convexidad, es decir, es cóncava como cuchara. Se puede asociar a enfermedades sistémicas como hemocromatosis, enfermedad tiroidea, paciente de diálisis, etc.
Las uñas en vidrio de reloj son uñas con aumento de la convexidad. Se pierde el ángulo normal de 160 grados que se ve en el perfil del dedo, en la unión de la cutícula y la uña. La uña y el dedo adquieren una forma redondeada. Los dedos en palillos de tambor coexisten con las uñas en vidrio de reloj. En su mecanismo fisiopatogénico se reconoce la hipoxia crónica de algunas enfermedades y la proliferación del tejido conectivo de la falange distal de los dedos de manera simétrica y generalizada. También es conocido con el nombre de acropaquia. Leuconychia es la pigmentación blanca de la uña. Puede ser parcial, puntual, estriada o total. También se lo relaciona con enfermedades crónicas como psoriasis, anemia, enfermedad renal, pero de manera inespecífica. La melanoniquia es la pigmentación negra de la uña por aumento de la melanina, por ejemplo, un nevo. Un traumatismo que provoque un hematoma subungual también puede causarla. La perionixis es la inflamación de la piel periungual caracterizada por edema, eritema y dolor generalmente infeccioso. La onicogrifosis es el engrosamiento con elongación y curvaturas de la uña. Sus causas son el descuido sumado a situaciones vasculares crónicas. Y la anoniquia es la ausencia de la uña. A continuación desarrollaremos tejido celular subcutáneo, algunas características, funciones y distribución del mismo, ganglios y edema. La hipodermis está constituida por adipocitos dispuestos en lóbulos separados por haces de fibras colágenas y elásticas. La grasa es un tejido muy activo metabólicamente, con funciones múltiples, protectora, aislante, principalmente reserva energética, metabólica, distribuido en todo el organismo, a nivel subdérmico, mesentérico, mediastino, retroperitoneal, etc. Se distinguen dos tipos clásicos de grasa, la blanca y la parda o marrón. El adipocito tiene su célula precursora, preadipocito, quien bajo diferentes estímulos, por ejemplo hormonales, citoquinas, crecimientos y nutrientes, estimulan su diferenciación y formación, es decir, la adipogénesis. El crecimiento del tejido adiposo comprende el crecimiento en tamaño de la célula adiposa y el número de adipocitos, la obesidad por hipertrofia o por hiperplasia. La hipertrófica incrementa el tamaño del adipocito sin aumentar el número de células. Es frecuente en el adulto que aumenta de peso entre los 30 y 50 años. La hiperplasia es el aumento de ambas. Son los obesos desde la infancia. La grasa parda, cuya función principal es la regulación de la temperatura y del metabolismo, se localiza en el adulto en sitios centrales e internos distribuidos de manera que el calor que genera caliente la sangre que va a los órganos vitales. Se encuentra en la región axilar, subescapular, interescapular, intercostal, cervical e inguinal. Se caracteriza por poseer adipocitos multiloculares. Su citoplasma contiene muchas gotas de lípido y una gran cantidad de mitocondrias que le dan su aspecto pardo junto a la capacidad oxidativa necesaria para la disipación energética o termogénesis. La grasa blanca tiene su desarrollo desde el primer año de vida y es un proceso continuo. Este tejido está formado por adipocitos uniloculares. La principal función es controlar la ingesta de energía y la distribución de la misma en los periodos catabólicos. No solo responde a hormonas, sino también las produce. Posee una gran capacidad de almacenamiento de triglicéridos. Los riesgos de la salud atribuibles a la obesidad pudieran estar en relación con los depósitos regionales de esta grasa corporal, sobre todo en relación a la parte superior del tronco.
El cuerpo humano entonces acumula la grasa bajo dos formatos clásicos. Ginecoide, más común en las mujeres, consiste en la acumulación de grasa perisférica y más bien subcutánea y femoroglútea, cuerpo en forma de pera. Y el androide, que la concentra en la cintura y el abdomen, cuerpo en forma de manzana, relacionada con la grasa visceral. La segunda ocurre con mucha mayor frecuencia entre los varones, asociándose con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. La celulitis es la inflamación del tejido celular subcutáneo, secundario a procesos infecciosos. Puede ser localizado o generalizado. Las heridas, las picaduras, fisuras u otras lesiones pueden ser la puerta de entrada de los gérmenes productores. Reúne las características propias de la inflamación: rubor o eritema, calor, dolor y edema tipo inflamatorio. El absceso o flemón es una celulitis localizada que tiende a supurar, es decir, que tiene una consistencia fluctuante que puede buscar su salida espontánea a través de la epidermis. El eritema nudoso es una paniculitis septal aguda, caracterizada por nódulos múltiples, eritematosos, calientes y dolorosos en la cara anterior de la pierna. Se puede presentar en el contexto de algunas enfermedades infecciosas, reacción a medicamentos o enfermedades autoinmunes. Los ganglios son estructuras que pertenecen al sistema linfático. Es importante conocer los grupos ganglionares corporales, superficiales y profundos. Se recomienda la lectura correspondiente al capítulo Sistema linfático del libro de semiología. Son aproximadamente 600 ganglios distribuidos en el cuerpo humano. Los ganglios superficiales se inspeccionan y se palpan. En un adulto sano es posible palpar un ganglio, especialmente en jóvenes y en algunas regiones, como la región submaxilar. En otras regiones, por ejemplo, la región supraclavicular, el ganglio tiene serias implicancias. En la inspección sería importante advertir las características de la piel y la tumoración que puede proyectar un ganglio. La inflamación aguda de los vasos linfáticos subcutáneos pueden advertirse como un trayecto eritematoso que se proyecta en su longitud. La palpación de un ganglio se puede realizar con uno o varios pulpejos de los dedos índice, medio o anular, ejerciendo una mínima presión y desplazamiento con movimientos circulares, advirtiendo las características normales de su forma, de poroto o elíptico, de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, puede llegar a 2 centímetros en la región inguinal. Los ganglios son indoloros y la consistencia blanda pero firme como goma de borrar, llamada también renitente o resistente. Son móviles, es decir, no adheridos a planos superficiales ni profundos. El edema es la acumulación en exceso de líquido en el espacio intersticial. El paciente lo refiere como hinchazón. El examen físico del edema comprende la inspección, la palpación y el peso. En la inspección se observará el aumento del diámetro de las extremidades o la tumefacción de la zona afectada, párpados o región genital si lo fuera. La piel adquiere un aspecto brillante y tenso. A la palpación se caracteriza del signo de Godet, que es la depresión o fobia, que persiste en la piel luego de presionar con un dedo. Los edemas crónicos pueden ser duros y no dejar fobia. El peso sirve para detectar precozmente el edema. Se recomienda la lectura del apunte Síntomas en enfermedades clínicas, que figura como material de estudio en la página de nuestra cátedra. Se detallarán en este material las características esenciales de
localización, tiempo de evolución, factores que lo desencadenan y atenúan y los síntomas acompañantes. Así también las formas clínicas más frecuentes.